de ayer, al final, pues alguien me diría, oye profesor, pero lo que pusiste ahí más que física es química. Sí, lo que pasa es que las dos materias caminan juntas una de la otra. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar muchas cosas que necesito el concepto químico, la idea química de eso. Por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Transmutar los elementos, hacer de una cosa a otra. Pero pues eso es física o es química. Y la verdad es que es física, aunque está en el ámbito de la química. La gente pensaba que haciendo combinaciones, como se da uno cuenta de que uno tiene tierra y tiene agua y los junta y se hace un lodo, pero ese lodo tiene diferentes durezas. Puede ser un lodo no tan suave, pero entonces la tierra que antes estaba toda suelta ya tiene una coherencia. Ya es diferente lo que tengo cuando tengo lodo a que tener simple y sencillamente tierra. Bueno, pues nos vamos dando cuenta que en la naturaleza, si nos ponemos a jugar con diferentes elementos, pues vamos a hacer lo que se llama química. Son propiedades de las materias. ¿Hay una materia? No, hay muchas. La naturaleza está hecha de muchos elementos y cada uno de ellos tiene propiedades distintas. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a usar el número de Avogadro, entiendan que vamos a necesitar los físicos de los químicos y los ingenieros de los físicos y de los químicos para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, en la sección pasada vimos que yo puedo poner una diferencia de potencial, un voltaje, y puedo hacer que en un material se descomponga en diversos elementos. Bueno, pues esos elementos pudieran servir como un recubrimiento. Eso es la galvanoplastía. Tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con los materiales, tiene que ver con la química, con la descomposición de elementos químicos. Entonces, yo puedo poner algo, le pongo uno, y esa es la forma en que se hace un cromado, en que se hace un galvanizado. Y entonces yo puedo tener un material galvanizado, un material cromado, y es un recubrimiento simple y sencillamente. Oye, ¿de qué? Pero es muy delgadito, es como si fuera una película, exactamente. Entonces te darás cuenta que eso a nivel industrial, a nivel comercial, sí se utiliza. Bueno, entonces vamos a necesitar saber, el ingeniero necesita saber química, saber física, tal vez no exactamente cómo se desarrolló ni de dónde salió, pero sí en qué lo puedo aplicar y qué formulita voy a utilizar. El problema es que luego terminan aprendiendo solamente la formulita que puedo usar para desarrollar eso. Bueno, la vez pasada, vamos a, abusados porque este capítulo, esta sección que vamos a ver ahora, la estructura atómica, ¿cómo que la estructura atómica? Sí, ¿cómo está hecho un átomo? Bueno, pues, no sé, ¿de qué tamaño es? No sé, bueno, a ver, vamos a hablarle a un químico, a ver si él nos puede ayudar. Mira, en la sección anterior hablamos de un número muy interesante, que se llama el número de Avogadro, y es el número de moléculas que hay en un cierto volumen.
Entonces, chin, es un número muy interesante, porque entonces ese número, que es una constante, es lo mismo para mí, para ti, para un ruso, para un alemán, para un extraterrestre, para cualquier ser de que llegue a este planeta o esté dentro de este universo. Eso es lo poderoso de las constantes universales. Y por eso se llaman universales. Son del universo. No son mías. No son de mi colonia. No son de mi raza ni de nada de eso. No es de la humanidad. Es del universo. Entonces, si hay gente inteligente o si hay gente tonta, las constantes son las mismas, están ahí. Bueno, a ver, primera pregunta. ¿Tú cómo podrías saber de qué tamaño es un átomo? Híjole, pues no tengo ni idea. Sé que como por definición, como lo manejamos al principio, es agarrar un material, hacerlo pedacitos y llegar a un momento en que eso ya no lo puedo fraccionar, y a eso lo llamamos un átomo. Es decir, un A quiere decir sin, tomos, división, es algo que ya no puedo dividir. Llega un momento en que eso ya no lo puedo dividir y eso es un átomo. Bueno, ¿de qué tamaño sería eso? ¿Cómo lo podría saber? Ah, mira, fíjate que aquí es donde entra la sección anterior. El número de Avogadro es un número muy interesante. Es el número de moléculas que hay en un cierto volumen, en un cierto tamaño. Entonces, si yo agarro y tomo la masa molecular, que serían gramos dividido entre gramos mol, y lo divido entre el número de Avogadro, me va a dar el número de moléculas gramos por molécula. Ah, bueno, ya tienes entonces gramos por molécula. Entonces, ahora voy a suponer, y para aquí algo muy, muy importante es, por ejemplo, algo que yo podría hacer en forma sencilla con esto, es hacerlo con algo que utilizo prácticamente diario. ¿Y qué utilizas tú prácticamente diario? Pues algo que te comes diario, que es la sal. ¿Qué es la sal? Cloruro de sodio. Ok, entonces si yo pongo un granito de sal, un tamaño de sal, yo sé su masa, sé el número de Avogadro, lo divido, y entonces serían n veces esas moléculas. Entonces yo pongo la densidad entre la masa y ¿qué es lo que obtendría? Serían el número de partículas que tendría. La sal tiene un detalle muy curioso. La sal se construye, se hace como cristalitos. Es decir, la sal se acomoda. Un grano de sal en tu pedacito. Pero tú ves que la sal en forma natural se hacen como cuadritos, como rectángulos, como cubitos. Ah, ok. Entonces quiere decir que la sal se acomoda. Pongamos que la sal esté acomodada. Y entonces tengo n por n por n, es decir, en cualquier dirección, si es un cubito, están igualmente acomodados. Entonces yo voy a decir, ok, pero es sal, es cloruro de sodio, entonces tengo dos tipos de moléculas. Pero además me interesaría saber qué distancia hay entre cada una de ellas. Bueno, pero si yo tengo la densidad, ¿qué quise la densidad? Para un tamaño bien definido. Tengo la cantidad de masa que tengo ahí, pero si yo agarro la masa molecular y lo divido entre el número de Avogadro, pues ya tengo la masa que tengo ahí. Ah, entonces tú ya nada más tienes que dividir entre el volumen. Ok, exactamente. Entonces, si yo hago esa división,
Entonces, ¿qué es lo que tendría terminando? Mira, la distancia que hay entre moléculas para la sal es la raíz cúbica, porque es lado por lado por lado. Entonces, ¿cuánto habría de distancia entre un y otro átomo? De la masa dividido entre 2 veces la densidad por el número de Avogadro. ¿Cuál masa? Bueno, pues la masa molecular. Abusados, ahí es muy interesante que yo necesito a un químico para que me dé esos datos. Y entonces con eso yo te puedo dar la distancia que debería de haber entre un átomo y otro átomo. No sé el tamaño del átomo, pero sí sé que entonces él ocuparía un volumen, una distancia. Y curiosamente, si tú haces esto, te vas a dar cuenta que entonces vas a descubrir que la naturaleza, bueno, pues los átomos son más o menos de 0.5 por 10 a la menos 9 metros, o 5 por 10 a la menos 10 metros. A eso se le llama un Armstrong. O los otros serían 10 a la menos 9 nanómetros. Entonces, 0.5 por 10 a la menos 9 o 5 por 10 a la menos 10. Ok, ¿por qué me dices esto? Mira, por una cosa muy sencillita. Vamos a ver el siguiente capítulo. La siguiente sección. La siguiente sección es estructura de la materia. Entonces vamos a ver cómo está hecha la materia. Entonces, primero, ¿qué tamaño ocuparía? Bueno, pues vas a tomar algo que tenga más o menos un radio de 0.5. Bueno, si ese es el radio, pues el diámetro sería un Armstrong. Perdón, sí, un nanómetro. ¿Sí? Porque es 0.5. Bueno, pero es 10 a la menos. ¿Y con qué veo eso? Un microscopio puedo ver fracciones de milímetro, pero no puedo ver milímetros 10 a la menos 3. Entonces, para querer ver eso, pues necesito otro tipo de cosas. Sí, en la actualidad hay microscopios electrónicos, hay microscopios de otro tipo, hay otras formas indirectas de ver las cosas. Abusados, pero estoy viendo algo súper pequeño. Bueno, por eso les preguntaba antes de irme al libro, porque ahora lo que voy a hacer es hablarles de lo que está en el tema, que los voy a dejar para que lo lean todos ustedes, pero te voy a hacer los comentarios y te voy a explicar de dónde salieron las cosas y por qué salieron las cosas. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Nada. Bueno, entonces voy a proyectarles el libro. Vamos a pedir una pestaña. En esta pestaña voy a poner el libro. Le digo que vamos a compartirlo. Y ahora estamos compartiendo el libro. Esperemos a que entre tantito. Ahí está el libro. Ok, entonces ahora, ay caramba, ¿en dónde quedé? Estoy acá. Ok, bueno, me puse aquí al principio, es que siempre va a aparecer el principio del libro, y entonces le avanzo tantito para ver en dónde vamos. Ya me pasé. Ok, entonces podrán dar cuenta que aquí están todos los problemas que van a resolver, y cada uno de los problemas tienen cierto, parte es, utiliza lo que te di, date cuenta de qué es lo que tenemos, hay referencias, si quieren ver otros libros, y me pasé mucho. Bueno, me regreso, ay, a ver hasta dónde.
¿Qué es lo que quiero ver ahorita? Lo que voy a ver ahorita es básicamente agarrar y cómo está hecha la materia. ¿Por qué hablamos de electrones? Ya nos pasemos, pues faltan 3 secciones. Ok, me había pasado mucho. Cómo podemos generar diferencias de potencial. Trae muchos ejemplos, pero abusados, ustedes muchas veces van a tener que leer el ejemplo para poder entender los problemas que tiene. ¿Qué son los ejemplos? Aplicaciones de esto que tú me estás dando. Ok, mira, esta es la sección, ya llegamos, estructura de la materia. La vez pasada estuvimos hablando de la interacción entre la interacción gravitacional y la interacción eléctrica, que esta es muchísimo más grande. Hablamos del número de Avogadro. Esto me relaciona a la valencia química. ¿Y cómo está relacionado esto, profesor? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. Mira, para saber cómo está hecha la estructura atómica, ha habido diferentes formas. Hablamos de que teníamos protones, neutrones y electrones. La pregunta sería, oye, ¿y eso que estás diciéndome de protones, electrones y neutrones, cómo están puestos? Un átomo sería como si fuera una tarta, un pastel, una dona, un qué, o sería una pelota, ¿cómo sería un átomo? Por lo que te acabo de explicar, la gente se dio cuenta que el tamaño del átomo tal vez lo pudiera yo medir. Bueno, entonces tú puedes medir el tamaño del átomo. El señor, a principios del siglo pasado, a fines del antepasado, vivieron una familia llamados los esposos Curie. Eran unos franceses que les llamó la atención que había una radioactividad de los materiales. Estudiando los materiales, viendo qué propiedades tenían, se dieron cuenta que había unos que hacían una especie de radiación. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues de una forma muy curiosa. En ese entonces también se estaba descubriendo lo que eran las películas, las fotografías. Entonces, ¿cómo hacer una impresión de una foto? Entonces, curiosamente, sin querer, este señor le llevaron unas fotografías y lo pusieron en un material, y la señora Curie le puso la mano ahí y estuvieron viéndolo después, pues quitaron unas cosas y levantan de la mesa, y se dieron cuenta de que esta foto se había echado a perder. Y entonces sacaron lo revelaron y se dieron cuenta que estaba la mano de la señora Curie. ¿Por qué? Porque tenía el año que estaba marcado y era una forma de ver las cosas. Entonces se descubrieron, empezaron a trabajar. La Madame Curie es la única mujer que tiene 2 premios Nobel en diferentes ramas, en química y en física. Bueno, sí, no, eso no resta su capacidad, era muy inteligente y contó con el apoyo de su esposo y diversas cosas. Ahí es una de las cosas por las cuales, ahí, bueno, nos damos cuenta que a la mujer era discriminada. Ella no pudo trabajar sola porque no había un hombre con él cuando se murió su esposo. Bueno, regresemos a la clase. ¿Por qué dices esto? Porque hay una cosa que se llama radioactividad, actividad que radia. Y entonces ellos se pusieron a trabajar y descubrieron que había, de cualquier partícula que tenía radiación, salían 3 tipos de partículas, unas alfa, unas beta y unas gamma.
Entonces las partículas alfa se detenían muy fácil, las beta eran más difíciles de detener, pero poniendo un campo eléctrico o magnético se desviaban. Y las partículas gamma no se desviaban con nada. Entonces, por eso es que lo dijeron, algo lo puede tener muy fácil, estos son alfas. Algo que se desvía son betas. Y algo que no se desvía y no lo puede tener, van a ser los gamas. Bueno, entonces tengo partículas alfa. ¿Qué es una partícula alfa? Bueno, pues viendo las propiedades que tiene, ahora sabemos que son núcleos de helio, pero en ese entonces pues no se sabía. Sabían que eran partículas que tenían carga positiva y las podíamos usar para disparar, para lanzarlo. Abusados, en ese entonces esta es una fuente natural. Puedo poner un cañón de electrones, como ya vimos acá anterior, me voy a regresar. ¿Te acuerdas del cañón de electrones? ¿Qué era el cañón de electrones? Pues esto, un cinescopio. Eso era un cañón de electrones. Yo puedo tener un cañón de electrones, pero va a ser más difícil detectarlo, porque el de electrón, como vimos, es 10,000 veces más pequeño que el protón. Entonces, si yo tengo partículas alfa y estos son protones, bueno, pues es mucho más grande, más fácil de detectar, 4 órdenes de magnitud, que un electrón. Entonces, en ese entonces, a principios del siglo pasado, pues no sabían cómo detectar, pero sabíamos que existía el número de Avogadro, sabíamos que teníamos ciertos materiales, tenemos propiedades de la materia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues, ¿qué te parece? Suponemos que el átomo sería como una pelota en la cual tengo ese tamañito que te decía del radio de 0.5 Angstroms, hacia adelante, hacia arriba, hacia un lado. ¿Será un cubo? ¿Será una pelota? ¿Será? ¿Cómo será? No sé, pero es buena pregunta. ¿Qué es lo que hicieron la gente? Bueno, ¿qué te parece si yo agarro estas partículas alfa y bombardeo con estas partículas alfa y empiezo a dispararle? Aquí es lo que, por eso te habla del orden de 10 a la menos 10 metros, es el tamaño de las esferas. ¿Cómo lo dedujimos? ¿Cómo lo sacamos? Pues de eso, usando el número de Avogadro, usando la masa molecular, suponiendo que están acomodados y que podrían ser el tamaño, el volumen, qué volumen ocupa. Bueno, entonces fíjate que estas dos ecuaciones, el campo eléctrico sería para la carga, si yo lanzo una carga o tengo una carga, cuando el radio es mayor que A y cuando el radio es menor que A. ¿Qué es A? A sería el tamaño del átomo. Dentro del átomo, yo no sé cómo están estas tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? Los protones, los electrones y los neutrones. Pero puedo pensar que es como si fuera un panqué. Entonces, en este panqué, ¿es de nueces o es de pasas o es de qué? Bueno, pues el panqué sería el átomo, las pasas serían los electrones, las nueces serían los protones, pero entonces, ¿cómo están ahí? Y hubo un experimento muy famoso, se llama el experimento de Rutherford. Agarró este señor, el señor Rutherford, y tomó una placa, agarró un poquito de oro. ¿Y por qué agarró oro? Oye? Porque el oro es uno de los materiales más dúctiles y maleables. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer un hilito con él, lo puedo hacer muy delgado. ¿Qué quiere decir que maleable? Pues que lo puedo deformar, lo puedo cambiar. Y entonces se puso a agarrar una hoja, un pedazo de oro, y lo empezó a laminar.
¿Qué quiere decir? Aplastarlo, aplastarlo, aplastarlo. Y lo aplastó hasta que lo llevó, ahora sí como dirían por ahí, como el jamón que venden en algunas, allá en Chapultepec, en las tortas, que es prácticamente transparente. Oye, ya menos no le pueden poner, bueno, pues es que tienen que ahorrar, te van a vender algo barato. Ok, entonces yo puedo hacer una hoja con el oro y la puedo hacer casi transparente. Entonces lo hago lo más delgado posible. Ese fue el experimento de Rutherford. Y entonces yo con partículas alfa, que eso es lo que nos explica aquí, voy a dispararle a esa hoja. Y atrás pongo un detector. ¿Un detector de qué? Pues un detector de partículas. Entonces yo tengo que tener abusados. Aquí fíjense cómo entra el control y la automatización. Voy a disparar partículas de un tamaño muy pequeño y voy a poner algo que detecte su posición. Entonces, quiero que esto tenga una precisión muy alta. ¿De qué orden quieres tu precisión? Pues necesito que sea del orden de 10 a la menos 10 metros. Con esta precisión, oye, pues ya no le pasé cerquita. Esto es tener una exactitud, tener una precisión brutal. Bueno, entonces este es el experimento de Rutherford. ¿Qué hizo el señor Rutherford? Puso esta placa de oro, la hizo prácticamente transparente y la empezó a bombardear con partículas alfa. Y lo que él notó, bueno, pues entonces voy a poner atrás un detector y quiero tener una precisión muy alta en lo que detecto. Y vio que estas partículas, pues yo lo que esperaría, el átomo, pues que entonces si es como un panqué, si es como algo así, pues cuando venga mi partícula, pues se quede atrapada, quede ahí adentro. Obviamente mi partícula alfa es más pequeña que el átomo. Sí, es más pequeña que el átomo, pero es mucho más grande que un electrón. Bueno, entonces yo lo bombardeo con partículas alfa y pongo un detector de partículas alfa atrás. Y yo lo que esperaría ver es lo que está en la figura 1420, que a partir de cierto tamaño, pues las partículas, una de dos, pasan aquí sin tocar, pero o cuando tocan son absorbidas, ya no se transmiten, ya no pasan. Entonces, ¿por qué? Porque esta esfera tiene un campo eléctrico. Entonces, ¿cómo funciona el campo eléctrico de aquí? Ah, bueno, pues es que entonces mi partícula que tiene carga chocaría con esto. Entonces ella es repelida. Y va a depender de qué tan cerquita pase, cómo va a ser la curva. Y aquí está la curva que es 1 entre R, que es la ley de Coulomb. Pero si llego a cierta distancia, chin, aquí ya quedó atrapada, ya no pasaría. Bueno, pues hagamos el experimento. Y cuando hizo el señor el experimento, lo que obtuvo fue esto que está aquí. Es como un planeta, un sistema solar, en el cual estaban esto. Fíjate que aquí, esto es del orden, de aquí para acá, de 10 a la menos 10 metros. Entonces las órbitas serían como 10 a la menos 10, hay otra órbita, pero hay un núcleo, una parte muy pequeña, en el cual si pega la partícula sale rebotada. Esto fue increíble. Cuando lo hicieron por primera vez, dijeron, ok, lanzo partículas de un lado, ¿qué debo de recibir al otro lado? ¿Qué pasaría si la partícula chocara de lleno con el pastel? Pues sería un pastelazo y ahí se queda metido el electrón, la nuez
o lo que yo aviente o le pongo en la cara y ¡pum! Ahí embarro a alguien el pastel. No va a pasar. Lo que se sorprendieron cuando hicieron el experimento de Rutherford, por eso le dieron el premio Nobel, es que las partículas, si chocaban exactamente con el centro, salían rebotadas. ¿Cómo que rebotadas? Sí, rebotadas, no pasaban. Eso fue increíble. Y la pregunta es, ¿de qué está hecho? ¿Cómo está? ¿Cómo está el átomo? Mira, fíjate que lo que descubrimos con el experimento de Rutherford, estas son las ecuaciones que se cumplen. Esto que está de aquí a acá se llama el parámetro de impacto. ¿Qué sería el parámetro de impacto? Pues de qué tamaño es tu pelotita, de qué tamaño es tu pastel. Entonces, si yo le atino un número mayor al parámetro de impacto, pues no le voy a pegar. Pero si es del orden del parámetro de impacto, del tamaño de tu pastel, pues le voy a atinar al pastel. El experimento de Rutherford le dieron el premio Nobel. Cuando se habla en física, de física moderna, pues se hablan de puros premios Nobel, porque fue como fueron descubriendo estos diferentes experimentos. ¿Qué hizo el señor Rutherford? Bueno, pues descubrió esto, lo hizo experimental. Ahora el chiste es explicar qué es lo que hay aquí. Y entonces, para explicar aquí, esto es el parámetro de impacto, que vas a dar cuenta que es prácticamente plática. Te da las ecuaciones. ¿Cómo las obtienes estas ecuaciones? Bueno, pues lo que vas a hacer, y como te darás cuenta, casi todo va a ser bien platicado. Lo que vas a hacer es esto. Tú lanzas una partícula, y entonces, si este es tu átomo, en la figura 1422, entonces viene aquí derechito, aquí no pasa nada, pero aquí tienes la carga, el átomo. Entonces aquí el núcleo va a interactuar, el átomo va a interactuar con la carga y va a ser desviada. ¿Cómo va a ser desviada? Obedeciendo estas ecuaciones. Las puedes deducir usando la cantidad de movimiento. Es, por ejemplo, obtener la ecuación 1422 para la desviación coulombiana. ¿Cuál es la ecuación 1422? Pues es esta ecuación que ponen aquí de este número de la variación de n respecto del ángulo. Bueno, pues lo vas a deducir tomando la cantidad de movimiento. Tienes una partícula que viene con un movimiento, entonces va a interactuar con esta carga, va a ser desviada, va a depender del número de partículas, de la velocidad, de z, del número de cargas, porque entonces ZE va a ser el número de cargas, va a depender de 4pi epsilon 0, va a depender de la masa y de la velocidad. Y la salida, pues si no chocó, sale desviado, una cantidad de movimiento. Es decir, cambió la dirección porque hubo una fuerza aquí que lo repelió. Bueno, pues entonces puedo decirte más o menos de qué van saliendo aquí, y aquí te lo explica con toda precisión. Entonces yo tengo que tomar la energía cinética, la energía de movimiento, y si tomo la masa por la velocidad es el momento. Entonces, trabajando con los momentos el momento angular, el momento lineal, pues hay una pequeña desviación. Así es como deduces estas ecuaciones. Bueno, entonces yo ya tengo las ecuaciones, ya tengo el ángulo con que se desvían. Esta es la geometría que seguiría. Entonces no le atino tan fácil qué es el parámetro de impacto, cómo le voy a pegar o cuándo le voy a pegar, obtener la distancia máxima de acercamiento, pues ese es el parámetro de impacto que estamos hablando. Te fijas como primero es puro platicado y luego ya aquí el libro te pone directamente, ok, a ver, como ejercicio hay que deducir esto. Pero como ya sé que tú no lo vas a poder hacer tan fácil, entonces te voy a ir explicando paso a paso lo que estoy haciendo. Pero quiero que tú lo leas, por eso te lo pongo como ejemplo.
no precisamente porque esté muy fácil, sino porque vas a necesitar entender esto, ¿ok? ¿Qué es lo que quieres que entienda? Bueno, mira, lo que quiero que entiendas es que con esta forma experimental de descubrir, me doy cuenta que entonces las partículas que se van desviando forman círculos y eso va a depender de lo que yo tenga aquí. Entonces, dependiendo de la cantidad, la velocidad que lance yo mi partícula, y para eso hay diferentes velocidades en las partículas alfa, pues van a chocar contra lo que está alrededor y va a haber una desviación, o en su defecto logran pasar eso y entonces chocarían con algo más pequeño. Y si logran pasar pues lograrían seguirse derecho, por eso va a depender de la cantidad de energía, pero va a haber un núcleo, una parte que es del orden de 10 a la menos 14, que no voy a poder pasar, y entonces ¡pum!, me rebota. Entonces hay un punto en el cual no paso, pero fíjate que son 4 órdenes de magnitud. Ok, sí, el tamaño del átomo es del orden de 10 a la menos 10, el tamaño del núcleo es del orden de 10 a la menos 14. Esos dos datos son súper importantes, útiles para siempre, así como tienes que saber aprenderte la carga del electrón, pues tienes que darte cuenta de estos tamañitos. Esto es lo que te trata de explicar aquí, te va poniendo diferentes cosas, cómo fue que pasó, y bueno, pues ya que tienes todo este conocimiento, idea de qué es lo que pasa, tenemos que hablar de fuerzas nucleares, de cómo están hechos los átomos, entonces hablar de protones, de neutrones, de electrones, y hablar de lo que se llama la masa atómica, número atómico. Bueno, pues entonces esto es lo que me va explicando aquí. Casi todo es platicado, porque lo que necesito es que tengas una idea más o menos de esto, no que seas que no necesariamente vas a poderlo deducir todo, y además si lo dedujeras, no siempre lo vas a aplicar, va a ser muy especial. Obtener la distancia máxima de acercamiento, bueno, ok, entonces, pero esto va a depender de la velocidad, de qué velocidad traiga la partícula. Si es muy poquita, pues va a ser repelida fácilmente, si no, pues va a ser. Y aquí, bueno, pues lo que obtienes es esto. Ok, bueno, hasta allí, oye, ¿qué es eso? Híjole, es que lo que te quieren decir aquí en esta sección es simplemente que tú entiendas que un átomo está formado, por decirlo así, de un núcleo y diferentes capas. Estas capas las podemos deducir, lo podemos sacar con mecánica cuántica. Vamos a hablar de resolver una ecuación esférica con geometría esférica y entonces resolvemos esa ecuación diferencial de tercer orden o de primer orden en 3 variables, porque cada una de ellas está derivada. Entonces, y a la hora de resolverla, que no es nada fácil, voy a obtener los números cuánticos y van a ser las propiedades de los átomos. Y de ahí es de donde deduces por qué tienen que ser 8 y por qué tienen que ser el número de elementos que hay, ¿sí? El número de electrones posibles, que son los de valencia, que son los que van a ser compartidos. Bueno, podemos hablar de isótopos, de isótonos, de diferentes condiciones, que es lo que hace aquí platicarte esto, ponerte te ponen las ecuaciones directamente, la forma de deducirlas, te dice más o menos cómo deducirlas, pero no se deduce. Es que son un poquito complicadas, no es nada sencillo, como te darás cuenta. Es hacer trigonometría. Por eso utilizo la cotangente, la cosecante, porque no voy a utilizar directamente los valores seno y coseno. Ok, ya obtuviste eso. ¿Para qué me sirvió esto?
Pues para saber eso, la energía que tiene, qué energía necesito para sacarlo, yo puedo calcular esta energía, yo puedo determinar esto, todo esto, pero necesito antes algo que me expliques, porque esto lo voy a hacer yo con cargas eléctricas. Entonces yo necesito saber de cargas eléctricas todo. Voy a definirte ahora lo que se llama el potencial eléctrico. Tú viste que te estaba hablando acá de la energía, que la partícula tiene que traer una energía y esta es desviada. Entonces, dependiendo de la energía va a ser como se desvíe, y si choca contra el centro va a salir rebotada. Bueno, pues entonces háblame de la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Bueno, pues la energía potencial sería la carga por el potencial. El potencial está definido de esta forma. O si quieres, te acuerdas, hablamos de la potencial gravitacional y era la variación respecto de la posición. Es el campo gravitacional es la variación respecto de la posición del potencial gravitacional. Aquí vamos a hablar del potencial eléctrico de la misma forma. Entonces yo voy a hablar ahora de la energía potencial. La energía potencial para el eléctrico sería la carga por el potencial. ¿Pero qué es el potencial? Bueno, pues el potencial sería la variación respecto de la posición. Es decir, en X sería la variación del potencial respecto de esa variable, en X, en Y o en Z. En general, esto lo sabías tú de física 1, el potencial gravitacional, el campo gravitacional es el gradiente del potencial gravitacional. Podemos hacer lo mismo para el eléctrico. Entonces sería llevar de una partícula desde 0 hasta una potencial B, es ir de 0 a X del campo eléctrico de X, es decir, el potencial sería igual al campo, a menos el campo eléctrico por la distancia. Abusados, esto lo hacías tú también lo hiciste para física 1. Esto te lo enseñaron con el potencial gravitacional. Entonces ahora vamos a hablar del potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Si el potencial eléctrico es una constante, pues será una recta. Si no, pues si es proporcional a la distancia, pues sería una recta inclinada, una recta horizontal. ¿Cómo está el potencial? ¿Por qué me habla del potencial? Porque la forma de definirlo va a ser muy importante. Es la variación respecto de la distancia por la que da el potencial gravitacional es muy parecido a la variación de la posición. ¿Sí? Entonces, aquí va a depender de la posición. Sí, va a depender de la posición del vector. Y ese en voltios quiere decir un metro o un coulomb. ¿En qué unidades en las que sean más prácticas? Dependiendo de lo que quieras resolver. Entonces, fíjate que si el campo eléctrico es ese, entonces es el potencial. Entonces, ¿qué es lo que tengo? El potencial es la carga en cuanto a cero. Tengo tres numeritos que tengo que saber, aunque esto también va a ser un vector, aquí lo tenemos como magnitud. Y entonces, si fuera vectores, tengo la suma de vectores. Pero entonces tendría que poner aquí un vector unitario. ¿Sí? Y si tengo el potencial, entonces aquí lo tengo, ya, ok. Entonces, ¿hay una dirección preferencial o es en general? Sí, es una variación de posición, y si varió la posición va a variar eso. Ok, esto es si lo hago en escalar.
si lo hago con un número finito de cargas, puedo saber el potencial para cada una de las cargas, y la suma pues sería como si fueran vectores, sería en caso de que sea discreto. Y si es continuo, si yo tengo un volumen que tiene un montonal de cargas, pues hago la integral. Ojo, entonces se trata de encontrar tres cosas, y aquí otra vez, aquí ya trae un ejemplo para resolverlo, otro ejemplo para jugar con esto, qué es lo que quiero saber, cómo sería una carga, y ahora pongo un continuo. Bueno, pues entonces quieres jugar con una carga, quieres jugar con un continuo, quieres saber cómo funciona esto, exactamente. Entonces, ahora voy a hablar de energía cinética y energía potencial. La energía cinética es un medio de mv cuadrada. La energía potencial, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿De la carga o me estás hablando de la masa? Acuérdate que como masas, bueno, pero la carga es muchísimo más poderosa que sí, pero tengo las dos. Y además tengo una relación carga-masa, acuérdate, que voy a poder utilizar dependiendo. Entonces yo puedo convertir, si esto es un sistema conservativo, toda la energía cinética la cambio a energía potencial y viceversa. Entonces es lo que pongo aquí abajo. En un sistema conservativo, entonces tengo que la energía cinética y energía potencial, y esto es lo que vamos a utilizar en adelante para crear, por ejemplo, yo puedo separar cargas, entonces yo puedo hacer una fricción y tengo cargas. Eso es lo que ponemos aquí. Cómo obtener hacer un generador, un Van der Graaf, un acelerador electrostático. Bueno, puedo tener cargas, puedo hablar de cosas, y esto sí me va a interesar porque yo lo voy a utilizar. Aquí les pido una disculpa, vamos a hablar de kilo o de electronvoltios. ¿Qué es un electronvoltio? Es la cantidad de energía cinética que ganaría un electrón al estar en una diferencia de potencial de un volt. Pero si vas a hablar de energía, vas a hablar de electronvolts o de kiloelectronvolts o de megaelectronvolts. El electronvolt es joules, energía. Lo puedo poner en joules o lo puedo poner en electronvoltios. ¿Ok? Puedo hablar de la energía. Aquí esto les hace un poquito de trampa porque utilizo la ecuación de Einstein, que no fue de Einstein, pero bueno, mc cuadrada, y entonces la masa por la velocidad de la luz, y esto es la energía que tendría esta masa al convertirla totalmente, esta masa, en energía. Es una forma, la masa es una representación de la energía, pero eso se ve en física moderna y necesitaríamos relatividad para explicar esta ecuación. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Pues lo que quiere el libro es que ustedes aprendan a manejar esto, aunque no sepan exactamente de dónde vienen estas ecuaciones. ¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, pues vamos a hacer, lo que hacen es agarrar, y es lo que ponen aquí, que yo puedo obtener el radio, ya nos quedan nada más 10 minutos, yo puedo obtener el radio de Bohr, el radio que midió el señor Rutherford en su experimento, abusados, esto todo va junto, hasta acá, corriente eléctrica. ¿Qué es lo que me voy a regresar? Porque tengo que regresarme. ¿Qué es lo que está poniéndome ahí, profesor? Mira, te fijas que son muchas hojas, casi todo es platicado. ¿Qué es lo que me está tratando de explicar? Esto que vimos al principio, de dónde salió o por qué sale esto como átomo, esto como el sistema solar. Yo puedo calcular este sistema solar con el radio
determinando la energía cinética y la energía potencial de un átomo de hidrógeno. Pero para esto yo necesito saber cuál es la energía de ionización. Por eso habla de aquí, en esta parte, de la energía de ionización del átomo de hidrógeno. Entonces yo agarro el átomo de hidrógeno y puedo calcularlo y te vas a dar cuenta que vas a obtener un numerito muy parecido, equivocándote solamente con décimas o centésimas de este número, de 10 a la menos 10 metros, es decir, 0.5 Armstrongs. Este va a ser el tamaño pero yo lo obtuve por un lado con química, por otro lado por el experimento de Rutherford, y si yo lo hago con potencial eléctrico, tomando la energía potencial y tomando esta ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta, de que el potencial vale Q 4pi epsilon 0 R. Entonces, yo tomaría la energía potencial que necesito y la escribo, y es lo que hacen aquí, ponerte la energía cinética, la energía potencial, la variación, que es lo que está acá hasta el final, perdón. Y acá está, aquí, que ya me adelanté, la energía en campo eléctrico. Esto, si quieren, lo vamos a ver la clase que entra, porque ya me adelanté mucho. Y lo que vas a obtener va a ser exactamente aquí el radio de Bohr, el radio que vas a obtener para obtener la energía, cómo se puede medir un átomo. Estos valores son muy interesantes porque yo con pura electricidad puedo construir un modelo de átomo de hidrógeno. ¿Por qué de hidrógeno? Porque es el más sencillo, es el primer elemento de la tabla periódica. Es un electrón y un protón. Bueno, pues entonces, aquí le voy a cortar, compañeros, como dieron cuenta, ya me pasé sin querer de aquí, ya me fui las 7 y la 8, ya me fui hasta la 9. Me regreso acá. Ahora sí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo está hecho un átomo? Pero si ustedes quisieran saber exactamente eso, lo que tendrían que hacer es el curso de física moderna. Aquí viene cómo está hecho el átomo, que viene todos los pasos igual. Oye, pero entonces es mucho más, sí, es muchísimo más de lo que está aquí platicándoles el libro. El libro simplemente lo que dice es, mira, esto lo tienes que saber como cultura general. Entonces te doy las fórmulas, te doy más o menos cómo salió. Si quieres, bueno, no, el libro no lo dice, pero yo sí lo digo, lo podemos explicar, pero el problema es que te voy a meter en mucha geometría, muchas matemáticas. ¿Qué es lo que vas a decir tú? Ok, a mí lo que necesito saber es que el experimento estuvo bien hecho, que funciona y que eso es, y si quieres hacemos todos los pasos, pero ahí sería ver muy detallado por qué se desvió, cómo se hizo. El experimento de Rutherford no es nada sencillo, por la precisión, por el control en la precisión de lo que yo quiero hacer. Pero una vez que yo automatizo mi sistema, entonces ya lo tengo perfectamente bien hecho. Y ahora sí, puedo medir con toda precisión esos valores. Ahí es donde entra lo que ustedes van a estudiar. Tener control, tener automatizar, servir, hacer experimentos. Estos experimentos, como te darás cuenta, oye, profesor, y eso, si yo le diría al HH presidente, ¿y eso a mí en qué me sirve? ¿Para qué? ¿Qué voy a comer o qué voy a ganar con saber el tamaño de un átomo? Bueno, lo que pasa es que eso va a servir para ciencia y tecnología. Eso lo descubrieron a principios del siglo pasado. Y gracias a eso hubo un gran desarrollo científico. No, con eso no vas a comer, con eso no vas a hacer, a menos que tú seas el científico que está haciendo ese experimento y cobra por hacer eso. Pero, ¿y quién le paga? ¿Por qué le pagan? Si es unas
Es como preguntar si existe Dios y eso qué. Ah, bueno, espérame. Lo que pasa es que el conocimiento, lo que tú quieres investigar, va a depender de otras cosas. Pero siempre es útil y necesario para cualquier conocimiento, para cualquier persona, el saber qué es lo que está haciendo, de qué está rodeado, qué está a mi alrededor. Esos son los principios científicos que hace la gente, se pregunta qué es lo que está pasando y el chiste aquí es cómo contestarlo y contestarlo de tal suerte que no sea nada más mi idea, que sea algo que yo pueda probar y comprobar. No va a depender de qué tan abusado o qué tanto me engaño o qué tantos dioses yo creo. Simplemente depende de algo que está en la naturaleza. Por eso cuando empezamos les hablaba de la constante universal, que son del universo, no son mías, no son de la humanidad, no son alemanas, ni francesas, ni chinas, ni gringas, ni de ninguna nacionalidad. Las puedo medir y están en el universo, están allí. Bueno, alguien las midió, sí, alguien ya las midió y le vamos a dar el reconocimiento a que tuvo esa habilidad y me lo logró transmitir gracias a un libro. Escribió cómo lo hizo y yo por eso lo puedo repetir. Ah, bueno, entonces ya lo puedo repetir, lo puedo hacer, lo puedo demostrar, lo puedo entender, comprender, saber. Eso de eso se trata. Aquí ahorita estas dos secciones prácticamente son de cultura general. Que ustedes sepan cómo está hecho un átomo, qué es lo que se hizo para saber cómo estaba hecho. Es de mentiritas porque si hablamos realmente tendríamos que hablar de los quarks, tendríamos que hablar de los elementos que constituyen un átomo, pero son subpartículas. A nivel de muy grueso, muy elemental, podemos construir un átomo con protones, neutrones y electrones, nada más. Y sería un modelo de juguetes como decir la Tierra es plana. Oye, no es plana. Bueno, pero es una primera aproximación. Así, el modelo de átomo de protón, electrón y neutrón es una primera aproximación, pero no es la buena. Si quieres hacerlo con mayor precisión, lo vas a tener que hacer de otro modo. Pero para propósitos sencillos, te funciona bien. Ok, compañeros, ¿alguna duda, alguna pregunta? Quedan 2 minutos antes de que se corte esto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, un comentario? No, profe. Todo claro, profe. Todo bien, profe. Ok, abusados, estas dos secciones, las 7 y las 8, como se darán cuenta, prácticamente todo lo tienen que leer ustedes y tratar de comprender. Por favor, léanlo, estudienlo, si hay dudas, si cualquier cosa, por favor, en la siguiente clase háganmelo saber. Sí, yo estoy más o menos platicándole, esta vez les platiqué un montón de cosas que no estaban en el libro o que tal vez sí están. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Darles un curso resumido de física moderna. Eso es lo que está pasando ahorita. Pero, oye, pero entonces está muy completo y muy complejo. Es mucho más de lo que se pone ahí, pero nada más necesito tener una idea. Bueno, compañeros, pues que